Hay un truquito que usa el gobierno para ser una república libre, soberana, independiente de toda potencia extranjera. Insistían en un párrafo. En este año 2024 no se va a aplicar. Ha subido el azúcar, ha subido el arroz, ha subido el plátano, ha subido las habichuelas, ha subido la carne. Que no hace sentido que a los ciudadanos se nos haga pagar impuestos. Juan Pablo Duarte a la cabeza. Suelen haber muchas mafias y a veces se dan dinero de por medio para... Soy el diputado José Horacio y te quiero invitar en estos breves episodios a que te integres a mi trabajo, a lo que ha sido mi trabajo durante estos últimos años en la Cámara de Diputados. Esto es Legisla conmigo. ¿A qué vuelvo a la Cámara de Diputados? Ese es el tema de este segundo episodio de esta segunda temporada de Legisla conmigo. Ya está pública en mi plataforma, en mi página web www.josehoracior.com. ¿Cuáles son las propuestas, mi plan, mi agenda legislativa para el próximo periodo 2024-2028? Y es una pregunta frecuente que me hacen. ¿Para qué quieres volver a la Cámara de Diputados? ¿Para qué quieres seguir trabajando como diputado? Y esa agenda legislativa que le estamos presentando a la ciudadanía, a los electores de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, se resumen en 3 ejes que abordaremos en 3 episodios diferentes de esta temporada. Hoy comenzaremos con el primero de esos ejes: continuar la agenda legislativa que llevo en curso y que está ya encaminada de estos primeros 4 años de gestión. Ese es el primer eje de esa agenda legislativa y lo quiero comenzar con un tema que yo creo que es fundamental, quizá el más importante en el impacto que puede tener en la calidad de vida de las familias dominicanas, y es lograr que se aplique el ajuste por inflación a la escala de ingresos gravadas con impuestos sobre la renta. ¿Por qué incluyo esto como una continuación de mi agenda legislativa? Porque en los últimos 2 años esa ha sido una de mis principales banderas de lucha en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados. ¿En qué contexto? Bueno, ustedes saben que el Congreso Nacional debe aprobar el presupuesto general del Estado que manda el presidente de la República cada año. Ese presupuesto general del Estado contempla todo lo que el Estado va a recaudar a través de impuestos o a través de financiamiento público u otras fuentes de ingresos y cómo se va a invertir esos recursos. Se supone que en el presupuesto general del Estado de cada año no se tocan lo que tiene que ver con el establecimiento de los impuestos. Para eso hay otras leyes, específicamente un código tributario que establece cuáles son los impuestos y cuáles son las actividades, las acciones que generan el cobro de tributos por parte de la DGI o si se tratan de aranceles por parte de la Dirección General de Aduanas. Pero hay un truquito que usa el gobierno para de alguna manera hacer ajustes en esas reglas de juego tributario y lo hace a través de la Ley General de Presupuesto cada año, donde modifica de manera transitoria, que se termina convirtiendo permanente en el tiempo, alguna de esas partidas de impuestos. Y es lo que sucede con el impuesto sobre la renta para las personas físicas. ¿Quiénes son las personas físicas? Bueno, los seres humanos, los individuos, que a partir de una cantidad de ingresos que percibimos, el Estado comienza a cobrar un porcentaje como impuestos. Pero sin embargo, hay un monto que está exento y que está fijado en el Código Tributario. Y el Código Tributario dice que ese monto exento se debe todos los años ajustar según lo que ha sido la inflación. La inflación es el aumento del precio de los productos básicos y en general de todos los productos. Cada año los precios aumentan y veamos, hace 8 años el costo de la canasta básica familiar era 28,000 pesos. 8 años después todo ha subido el azúcar, ha subido el arroz, ha subido el plátano, ha subido las habichuelas, ha subido la carne, todo lo que compone la canasta básica han subido y hoy esa canasta básica promedio está calculada en casi ya 45,000 pesos. Quiere decir que ha aumentado 17,000 pesos en solo 8 años. Sin embargo, el monto exento de la cantidad de ingresos que nosotros recibimos que no tiene que pagar impuestos sobre la renta es el mismo que hace 8 años. Es de cerca de 34,000 y pico de pesos. Pero si ese monto, como establece el Código Tributario, se hubiera indexado cada año, año tras año, el monto exento rondara los 50,000 pesos. Quiere decir que en los ingresos que nosotros percibamos hasta ese monto no tendríamos que pagar un solo peso de impuestos sobre la renta. ¿Cómo el gobierno se las ha arreglado para mantenerlo congelado a pesar de lo que dice el Código Tributario? Incluyendo un artículo en la Ley General de Presupuesto que se aprueba cada año, siempre a final de año, que establece que transitoriamente por este año no se va a aplicar ese ajuste por inflación, pero con ese relajito de transitoriedad tienen 8 años manteniendo esa partida congelado. En los últimos 2 años yo he sometido como diputado una enmienda al presupuesto. ¿Qué significa una enmienda? Una modificación. Y esa modificación plantea la eliminación de ese párrafo que dice que no se va a aplicar el ajuste por inflación. ¿Para qué? Para que se tenga que aplicar y que la DGI, la Dirección General de Impuestos, establezca un nuevo monto exento que sea superior
superior al del año anterior y por lo tanto que tus ingresos, nuestros ingresos, nos rindan para más. Y eso ha sido rechazado, esa propuesta de enmienda, en 2 ocasiones. En el primer año, un diputado del oficialismo me apoyó, que fue el diputado Elías Báez. La última vez que propuse esa enmienda, en diciembre pasado, cuando se iba a aprobar el presupuesto general del Estado para este año 2024, donde insistían en un párrafo, en este año 2024 no se va a aplicar el ajuste por inflación, volví a proponer que se eliminara ese párrafo y logré que 4 diputados del oficialismo apoyaran esa moción. Aún así, el oficialismo tiene más de 90 diputados, votos suficientes para que fuera rechazada esa propuesta de modificación. Como parte de la continuación de esta agenda legislativa para este nuevo periodo, estamos proponiendo que a través de una ley se ate el monto exento al costo que calcula el Banco Central, la canasta básica familiar. Porque no hace sentido que a los ciudadanos se nos haga pagar impuestos de ingresos que no alcanzan para cubrir la canasta básica familiar, como sucede en la actualidad. Si lo que nosotros ganamos, si lo que usted gana, no le da para cubrir los costos básicos para llegar a final de mes, ¿cómo es posible que a pesar de eso haya que pagar un impuesto sobre la renta? Renta, recordemos que significa ganancia, una ganancia que usted no está percibiendo porque usted solamente tiene gastos, sino gana por lo menos de la canasta familiar para arriba. Y por eso, esa es el primer proyecto de esa continuación de esa agenda legislativa que estamos proponiendo. En segundo lugar, asegurarnos que se termine de aprobar la licencia de paternidad. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. En la Cámara de Diputados se ha aprobado en 2 ocasiones el proyecto de ley de licencia de paternidad que da 10 días a los padres. Hemos hablado de ese proyecto en un episodio anterior de la primera temporada de Legisla Conmigo. Por lo tanto, no abundaré mucho en él. Los remito a ese episodio de la primera temporada sobre licencia de paternidad, pero sí mantengo el compromiso de seguir impulsándolo hasta que se convierta en ley. El Senado tiene la responsabilidad de aprobarlo. El proyecto está vigente hasta finales de julio de este año 2024 y recordemos, como lo dije en ese episodio anterior, que hay un mandato del Tribunal Constitucional de que ese es un derecho que debe el Congreso legislar para garantizar el de la licencia de paternidad. Yo siempre digo, y este proyecto en específico me lo recuerda, los diputados y senadores tenemos una responsabilidad de medios, no de resultados. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros tenemos el compromiso de hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para lograr que algo sea aprobado, pero no tenemos una responsabilidad de resultados porque no podemos garantizar, siendo uno en un espacio de 190, que es una de 2 cámaras del Congreso, garantizar que podremos lograr que algo se apruebe, pero sí podemos comprometernos a agotar todos los esfuerzos para que así sea, y ese es el compromiso también con la licencia de paternidad, que hasta que no se apruebe seguiremos insistiendo. En tercer lugar, un proyecto de ley que tiene que ver con la cultura. Para nosotros en Opción Democrática la cultura es sumamente importante, por eso tenemos una Secretaría de Artes y Cultura sumamente activa, encabezada por la compañera Cibeles, que promueve políticas públicas, la formulación desde Opción Democrática que vayan en el sentido de promover el arte y la cultura en nuestro país. El teatro sirvió como herramienta política para alcanzar nuestra independencia como dominicanos. Recordemos que los trinitarios, Juan Pablo Duarte a la cabeza, utilizaron el teatro para promover en el país, en la sociedad en formación dominicana de esos tiempos, en el siglo XIX, esa idea de fraguar nuestra independencia, de ser una república libre, soberana, independiente de toda potencia extranjera. Y quienes hacen teatro lo hacen en nuestro país con muchas precariedades y muchas dificultades. Esta ley busca promover la dignificación de quienes se dedican a crear arte, a promover la cultura y a divertirnos también, porque el teatro también sirve para la diversión, que es un derecho también ya reconocido. Y por eso este proyecto de ley busca dignificar esa actividad teatral y de quienes se dedican al teatro, pero también promover la creación teatral y nuevas salas de teatro en toda la geografía nacional. Y el proyecto ya había sido introducido, perimió en una ocasión, estuvo en la Comisión de Cultura en 2 legislaturas. La Comisión de Cultura nunca rindió un informe favorable y justamente en este mes de marzo, que se conmemora el Día del Teatro, hemos reintroducido ese proyecto de ley para que pueda continuar su curso y ser convertido en ley. En cuarto lugar, vamos con un proyecto de ley que también he depositado y que también perimió en la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas. Se trata de un proyecto de ley que busca modificar la ley sobre declaración jurada de bienes de funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos de determinado nivel, en este caso los diputados nos aplica esa normativa, tenemos que en los primeros 30 días que tomamos juramento del cargo y en los siguientes 30 días que salimos del cargo o que seamos ratificados en el cargo, cuando se revalida la posición, tenemos que hacer una declaración jurada donde presentemos todo nuestro patrimonio, que está a nuestro nombre, ya sea cuentas bancarias, deudas que tengamos también, acciones que podamos tener en una compañía, títulos en un fondo de inversión, bienes inmobiliarios, vehículos, cualquier título de valor que esté a nuestro nombre, debemos declararlo y hacerlo público y entregarlo y depositarlo en la Cámara de Cuentas. Eso sirve como herramienta al Ministerio Público para perseguir la corrupción y determinar cómo en un cuatrenio
o un periodo de ejercicio en una función pública, un funcionario ve modificado su patrimonio. Si aumenta de manera desproporcional, eso puede ser indicio para iniciar una investigación, por ejemplo. Entonces, esa es una herramienta que sirve para perseguir la corrupción. Pero ¿qué sucede? Que actualmente, si un funcionario público sale de su cargo y no presenta su declaración jurada, no hay ninguna sanción aplicable. Por lo tanto, nada le obliga a hacerlo, más allá de un deber quizá moral. Nosotros como partido, en Opción Democrática, un levantamiento, por ejemplo, de todos los regidores del país, de todos los municipios del país, cuántos habían hecho su declaración jurada de bienes, y encontramos que más de la mitad no la había hecho. Y en las salas capitulares, donde están los regidores, suelen haber muchas mafias y a veces se dan dinero de por medio para aprobar autorizaciones en violación de la normativa, de obras de infraestructura a desarrollar, porque las salas capitulares tienen que dar permiso y a veces en esos permisos se maneja dinero. Es importante que todos los regidores hagan su declaración jurada de bienes, pero ¿qué pasa? No la hacen y no hay ninguna sanción que se le pueda aplicar. Con esta ley nosotros estamos proponiendo que el funcionario público que deja el cargo y no haga su declaración jurada esté inhabilitado para ejercer un cargo público por lo menos por los próximos 10 años. Ustedes verán que si eso lo aplicamos, todo el mundo la va a hacer. Nadie quiere estar inhabilitado de poder volver a ejercer un cargo público por tanto tiempo. Y el proyecto perimió y también lo hemos reintroducido para que sea su curso y pueda convertirse en ley. Luego nos vamos con el proyecto. Quedan dos de los que he tomado, porque nuestra agenda legislativa ha sido más amplia, pero para este nuevo periodo continuar con 6 y vamos al quinto. El quinto es el que tiene que ver con el proyecto de ley de debates, sobre todo debates presidenciales. Es un compromiso nuestro mejorar la calidad de los procesos electorales, para elegir mejores autoridades, para tener campañas políticas más centradas en las ideas y menos en el marketing, en la propaganda, en las caravanas. Y para eso hay que poner las ideas en el centro de las campañas políticas, pero eso no debe depender de la buena voluntad o del deseo de los candidatos o los partidos. Debe haber un marco legal que promueva ese debate de ideas. Me alegro muchísimo ver cómo en el marco de esta campaña electoral en este 2024 se han casi que institucionalizado los debates a nivel legislativo. Qué bueno. Le permite a la ciudadanía ver cómo piensan, qué propuestas tienen de quienes aspiran a representarles desde todos los partidos. Pero no hay ninguna ley que los regule para asegurarse de que no hayan exclusiones, para asegurarse de que haya equidad en la participación. Y este proyecto de ley da la responsabilidad al órgano electoral, a la Junta Central Electoral, de la organización de estos debates, incluyendo a todo el mundo, a todos los participantes y a todos los candidatos, para que la ciudadanía pueda conocer todas las personas quienes aspiran a representarle, a presidir el país o a representarle en el poder legislativo, en el poder municipal, cuáles son sus ideas y cómo piensan. Y les doy una primicia. El proyecto de ley ya tiene informe favorable en Comisión Permanente de Junta Central Electoral y ya fue colocado en la agenda del Pleno. Quiere decir que está un paso más cerca para ser aprobado. Cuando ya el proyecto está en agenda, quiere decir que en cualquier momento la Cámara, el Pleno, el hemiciclo lo puede conocer y debatir y aprobar si una mayoría así lo considera. O sea que está bastante avanzado ese proyecto de ley, pero nuestro compromiso es seguir trabajando en esta nueva gestión hasta lograr que se aprueben y que los debates se institucionalicen. Y por último, en sexto lugar, el proyecto de resolución que está depositado y está en la comisión, ese no está perimido, los proyectos de resolución no perimen, en la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, y lo firmamos junto con muchos diputados del Distrito Nacional. Fue una iniciativa que trabajamos con algunos expertos en materia urbanística, entre ellos me ayudó un buen amigo, Oscar Polanco Reynoso, a quien le agradezco su apoyo en la formulación de ese proyecto de resolución para la creación de más espacios públicos y áreas verdes en el Distrito Nacional, porque recuperar los espacios públicos en la ciudad para el disfrute de todas las personas es esencial para fomentar la cohesión social, la interacción comunitaria y el bienestar general de la población, incluso la salud. La Organización Mundial de la Salud establece parámetros que las ciudades deben tener un mínimo de área verde por habitante para poder asegurarse una salud física y mental. Los espacios públicos, las áreas verdes, permiten generar espacios de recreación, generar espacios de esparcimiento, donde podemos hacer ejercicios, donde podemos sacar las mascotas a pasear, donde los niños pueden jugar, y espacios de encuentro para la familia y los vecinos. Se traduce en mayor calidad de vida, y esos espacios, mientras más verde tienen, mejor. Este proyecto de resolución promueve la adquisición de más espacios para poder multiplicarlos y alcanzar los estándares mínimos que establece la Organización Mundial de la Salud, que habla de 8 a 10 metros cuadrados por habitante en una ciudad, para poder garantizar esa óptima calidad de vida que nos gustaría vivir a todos en la ciudad de Santo Domingo. Esos son los 6 proyectos de esa agenda legislativa en curso que me comprometo a trabajar para el próximo periodo, y en los próximos episodios de esta temporada estaremos abordando los otros 2 ejes de esa nueva agenda legislativa que nos falta por abordar. Espero que hayan disfrutado este episodio de hoy y nos vemos en una próxima entrega de Legisla Conmigo.